5. Pasó un mes y luego otro. Justo antes del año nuevo, su cuñado llegó a la ciudad y se quedó en su casa. Iván Ilich estaba en el juzgado y Praskovia Fedorovna había ido de compras. Cuando Iván Ilich llegó a su casa y entró en su estudio, encontró allí a su cuñado, un hombre sano y florido, que estaba desempaquetando él mismo su maletín. Levantó la cabeza al oír los pasos de Iván Ilich y lo miró por un momento sin decir nada. Aquella mirada se lo dijo todo a Iván Ilich. Su cuñado abrió la boca para lanzar una exclamación de sorpresa, pero se contuvo, y esa acción lo confirmó todo. He cambiado, ¿eh? Sí, hay un cambio. Y después de eso, por más que intentó que su cuñado volviera al tema de su aspecto, este no quiso decir nada al respecto. Praskovia Fedorovna llegó a casa y su hermano salió a su encuentro. Iván Ilich cerró la puerta y se puso a examinarse en el cristal. Primero de cara, luego de perfil. Tomó un retrato suyo tomado con su esposa y lo comparó con lo que veía en el cristal. El cambio en él era inmenso. Luego desnudó los brazos hasta el codo, los miró, volvió a bajarse las mangas, se sentó en una otomana y se puso más negro que la noche. No, no, esto no sirve, se dijo a sí mismo, y se levantó de un salto. Fue a la mesa, cogió unos papeles de derecho y empezó a leerlos, pero no pudo continuar. Abrió la puerta y entró en la sala de recepción. La puerta que daba al salón estaba cerrada. Se acercó de puntillas y escuchó. «No, estás exagerando», decía Praskovia Fedorovna. «¿Exagerando? ¿No lo ves? Es un hombre muerto. Mira sus ojos. No hay vida en ellos. ¿Pero qué es lo que le pasa?» «Nadie lo sabe. Nikolaevich dijo algo, pero no sé qué. Y Leshestinsky dijo todo lo contrario». Iván Ilich se alejó. Fue a su propia habitación. Se acostó y se puso a cavilar. El riñón. Un riñón flotante. Recordó todo lo que los médicos le habían contado sobre cómo se desprendía y se balanceaba. Y con un esfuerzo de imaginación trató de atrapar ese riñón y detenerlo y sostenerlo. Le pareció que se necesitaba tan poco para esto. No, iré a ver a Peter Ivanovich de nuevo. Llamó, pidió el carruaje y se preparó para partir. ¿A dónde vas, Jean?, le preguntó su mujer con una mirada especialmente triste y excepcionalmente amable. Esta mirada excepcionalmente amable le irritó. Él la miró con aire de mal humor. «Debo ir a ver a Peter Ivanovich». Fue a ver a Peter Ivanovich y juntos fueron a ver a su amigo, el médico. Este estaba dentro. Iván Ilich tuvo una larga conversación con él. Repasando los detalles anatómicos y fisiológicos de lo que, en opinión del médico, ocurría en su interior, lo comprendió todo. Había algo, una pequeña cosa en el apéndice vermiforme. Todo podría salir bien. Solo había que estimular la energía de un órgano y frenar la actividad de otro. Entonces se produciría la absorción y todo se arreglaría. Llegó a casa bastante tarde para la cena. Cenó y conversó alegremente, pero durante mucho tiempo no se atrevió a volver a trabajar en su habitación. Al final, sin embargo, fue a su estudio e hizo lo necesario, pero la conciencia de que había dejado algo de lado, un asunto importante e íntimo al que volvería cuando terminara su trabajo, nunca le abandonó. Cuando terminó su trabajo, recordó que ese asunto íntimo era el pensamiento de su apéndice vermiforme. Pero no se entregó a ello y fue al salón a tomar el té. Había allí personas que llamaban,
entre ellas el juez de instrucción, que era un partido deseable para su hija, y estaban conversando, tocando el piano y cantando. Iván Ilich, como comentó Praskovia Fedorovna, pasó aquella velada más alegremente que de costumbre, pero no olvidó ni por un momento que había pospuesto el importante asunto del apéndice. A las 11 se despidió y se dirigió a su dormitorio. Desde su enfermedad había dormido solo en una pequeña habitación junto a su estudio. Se desnudó y cogió una novela de Zola, pero en lugar de leerla, se sumió en sus pensamientos y en su imaginación se produjo esa deseada mejoría del apéndice vermiforme. Se produjo la absorción y evacuación y el establecimiento de la actividad normal. Sí, eso es, se dijo. Solo hay que ayudar a la naturaleza, eso es todo. Se acordó de esa medicina, se levantó, la tomó y se acostó de espaldas esperando la acción benéfica de la medicina y que ésta disminuyera el dolor. Solo tengo que tomarla regularmente y evitar todas las influencias perjudiciales. Ya me siento mejor, mucho mejor. Comenzó a tocarse el costado. No le dolía el tacto. Ya está. Realmente no lo siento. Ya está mucho mejor. Apagó la luz y se puso de lado. El apéndice está mejorando. Se está produciendo la absorción. De repente sintió el viejo y familiar dolor sordo y carcomido, obstinado y grave. Tenía el mismo sabor repugnante de siempre en la boca. Su corazón se hundió y se sintió aturdido. Dios mío, Dios mío, murmuró. Otra vez, y nunca cesará. Y de repente el asunto se presentó con un aspecto muy diferente. Apéndice vermiforme, riñón, se dijo a sí mismo. No es una cuestión de apéndice o riñón, sino de vida y muerte. Sí, la vida estaba allí y ahora se va, y no puedo detenerla. Sí, ¿por qué engañarme a mí mismo? No es obvio para todos, menos para mí, que me estoy muriendo y que solo es cuestión de semanas, días. Puede ocurrir en este momento. Había luz y ahora hay oscuridad. Estaba aquí y ahora voy allí. ¿A dónde? Un escalofrío se apoderó de él. Su respiración cesó y solo sintió el palpitar de su corazón. Cuando no esté, ¿qué habrá? No habrá nada. Entonces, ¿dónde estaré cuando ya no sea? ¿Puede ser esto morir? No, no quiero. Se levantó de un salto y trató de encender la vela. La palpó con manos temblorosas. Dejó caer vela y candelabro al suelo y volvió a caer sobre la almohada. ¿De qué sirve? Da igual, se dijo, mirando con los ojos muy abiertos a la oscuridad. La muerte, sí, la muerte. Y ninguno de ellos lo sabe o desea saberlo. Y no tienen piedad de mí. Ahora están jugando. Oyó a través de la puerta sonido lejano de una canción y su acompañamiento. A ellos les da igual, pero también morirán. Tontos. Yo primero y ellos después. Pero a ellos les dará lo mismo. Y ahora están alegres. Las bestias.
La ira le ahogaba y se sentía agonizante, insoportablemente miserable. Es imposible que todos los hombres hayan sido condenados a sufrir este horrible horror. Se levantó. Algo debe estar mal. Debo calmarme. Debo pensar en todo desde el principio. Y de nuevo se puso a pensar. Sí, el principio de mi enfermedad. Me dio un golpe en el costado. Pero ese día y el siguiente todavía estaba bien. Me dolía un poco. Luego bastante más. Vi a los médicos. Luego siguió el abatimiento y la angustia. Más médicos. Y me acerqué al abismo. Mis fuerzas disminuían y me acercaba cada vez más. Y ahora me he consumido y no hay luz en mis ojos. Pienso en el apéndice, pero esto es la muerte. Pienso en arreglar el apéndice y todo esto es la muerte. Puede ser realmente la muerte. De nuevo, el terror se apoderó de él y jadeó. Se inclinó y empezó a buscar las cerillas, presionando con el codo el soporte que había junto a la cama. Le estorbaba y le hacía daño. Se enfureció con él. Lo presionó aún más y lo trastornó. Sin aliento y desesperado, cayó de espaldas, esperando que la muerte llegara de inmediato. Mientras tanto, los visitantes se marchaban. Praskovia Fedorovna los despedía. Oyó caer algo y entró. ¿Qué ha pasado? Nada. Lo he tirado accidentalmente. Salió y volvió con una vela. Él yacía jadeando pesadamente, como un hombre que ha corrido 1000 metros, y la miraba fijamente hacia arriba. ¿Qué pasa, Jan? No. No. Cosa. Lo he alterado. ¿Por qué hablar de ello? Ella no lo entenderá, pensó él. Y en verdad ella no lo entendía. Recogió el soporte, encendió la vela y se apresuró a despedir a otro visitante. Cuando volvió, él seguía tumbado de espaldas, mirando hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Te sientes peor? Sí. Sacudió la cabeza y se sentó. ¿Sabes, Jan? Creo que debemos pedir a Lechestisky que venga a verte aquí. Esto significaba llamar al famoso especialista sin reparar en gastos. Sonrió malignamente y dijo, no. Ella permaneció un poco más y luego se acercó a él y le besó la frente. Mientras lo besaba, él la odió desde el fondo de su alma y con dificultad se abstuvo de empujarla. Buenas noches. Por favor, Dios, duerme. Sí. 6. Ivanilis veía que se estaba muriendo y estaba en continua desesperación. En el fondo de su corazón sabía que se estaba muriendo, pero no solo no estaba acostumbrado a ese pensamiento, sino que, sencillamente, no lo entendía ni podía entenderlo. El silogismo que había aprendido de la lógica de Kiesewetter. Cayo es un hombre. Los hombres son mortales. Por lo tanto, Cayo es mortal. Siempre le había parecido correcto, aplicado a Cayo, pero ciertamente no aplicado a sí mismo. Que Cayo, el hombre en abstracto, era mortal, era perfectamente correcto.
Pero él no era Cayo, no era un hombre abstracto, sino una criatura muy, muy separada de todas las demás. Había sido el pequeño Vania, con una mamá y un papá, con Dimitri y Volodia, con los juguetes, con un cochero y una enfermera, después con Katenka y con la voluntad de todas las alegrías, las penas y los placeres de la infancia, la niñez y la juventud. ¿Qué sabía Cayo del olor de aquella pelota de cuero a rayas que tanto le gustaba a Vania? Había besado Cayo la mano de su madre de esa manera, y la seda de su vestido crujía tanto para Cayo. Había alborotado así en la escuela cuando la pastelería era mala. Había estado Cayo enamorado así. ¿Podía Cayo presidir una sesión como él? Cayo era realmente mortal, y era justo que muriera. Pero para mí, pequeño Vania, y Vanilis, con todos mis pensamientos y emociones, es un asunto totalmente distinto. No puede ser que deba morir. Eso sería demasiado terrible. Tal era su sentimiento. Si tuviera que morir como Cayo, habría sabido que era así. Una voz interior me lo habría dicho, pero no había nada de eso en mí. Y yo y todos mis amigos sentíamos que nuestro caso era muy diferente al de Cayo. Y ahora aquí está, se dijo. No puede ser. Es imposible. Pero aquí está. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender? No podía entenderlo. Y trataba de alejar este pensamiento falso, incorrecto, morboso, y sustituirlo por otros pensamientos adecuados y sanos. Pero ese pensamiento, y no solo el pensamiento, sino la realidad misma, parecía venir a confrontarlo. Y para reemplazar ese pensamiento invocó una sucesión de otros, esperando encontrar en ellos algún apoyo. Intentó volver a la antigua corriente de pensamientos que una vez le había ocultado el pensamiento de la muerte. Pero, por extraño que parezca, todo lo que antes había apagado, ocultado y destruido su conciencia de la muerte ya no tenía ese efecto. Iván Ilich pasaba ahora la mayor parte de su tiempo intentando restablecer esa antigua corriente. Se decía a sí mismo: retomaré mis deberes. Después de todo, solía vivir de acuerdo con ellos. Y desterrando todas las dudas, se dirigía a los tribunales, entablaba conversación con sus colegas y se sentaba despreocupadamente, como era su costumbre, escudriñando la multitud con una mirada pensativa y apoyando sus dos escuálidos brazos en los brazos de su silla de roble. Inclinándose, como de costumbre hacía un colega, y acercando sus papeles, intercambiaba susurros con él. Y luego, levantando repentinamente los ojos y sentándose erguido, pronunciaba ciertas palabras y abría el procedimiento. Pero, de repente, en medio de esos procedimientos, el dolor de su costado, independientemente de la etapa en que se encontraba el proceso, comenzaba su propio trabajo de roer. Iván Ilich volvía su atención hacia él y trataba de alejar su pensamiento, pero sin éxito. Venía y se ponía delante de él y le miraba. Y él se quedaba petrificado y la luz se apagaba en sus ojos. Y empezaba de nuevo a preguntarse si solo eso era verdad. Y sus colegas y subordinados verían con sorpresa y angustia que él, el brillante y sutil juez, se estaba confundiendo y cometiendo errores. Se sacudía, trataba de recomponerse, lograba de alguna manera terminar la sesión y regresaba a su casa con la triste conciencia de que sus trabajos judiciales no podían ocultarle como antes
lo que él quería que le ocultaran, y no podían librarle de ello. Y lo peor de todo era que ella le llamaba la atención no para que hiciera alguna acción, sino solo para que la mirara de frente, para que la mirara y, sin hacer nada, sufriera inexpresivamente. Y para salvarse de esta condición, Ivanilis buscó consuelos, nuevas pantallas, y se encontraron nuevas pantallas que por un tiempo parecían salvarle, pero luego se deshacían inmediatamente, o más bien se volvían transparentes, como si aquello las penetrara y nada pudiera velarlas. En estos últimos días entraba en el salón que había arreglado, aquel salón en el que había caído y por el que había sacrificado su vida, por lo amargamente ridículo que le parecía, pues sabía que su enfermedad tenía su origen en aquel golpe. Entraba y veía que algo había rayado la mesa pulida. Buscaba la causa y descubría que era la ornamentación de bronce de un álbum que se había doblado. Cogía el costoso álbum que había arreglado con tanto cariño y se enfadaba con su hija y sus amigas por su desorden, ya que el álbum estaba roto aquí y allá y algunas de las fotografías estaban al revés. Lo ponía cuidadosamente en orden y volvía a colocar los adornos en su sitio. Luego se le ocurría colocar todas estas cosas en otro rincón de la habitación, cerca de las plantas. Llamaría al lacayo, pero su hija o su mujer vendían a ayudarle. No se ponían de acuerdo, y su mujer le contradecía, y él discutía y se enfadaba. Pero no pasaba nada, porque entonces no pensaba en ello. Era invisible. Pero entonces, cuando él mismo movía algo, su mujer decía: «Deja que los sirvientes lo hagan. Te vas a hacer daño otra vez». Y de repente, la cosa pasaba a través de la pantalla y él la veía. Era solo un destello, y él esperaba que desapareciera, pero involuntariamente prestaba atención a su lado. Está ahí como antes, royendo igual. Y ya no podía olvidarlo, sino que lo veía claramente, mirándole desde detrás de las flores. ¿A qué viene todo esto? ¿Es realmente así? Perdí la vida por esa cortina, como podría haberlo hecho al asaltar un fuerte. ¿Es eso posible? Qué terrible y qué estúpido. No puede ser verdad. No puede, pero lo es. Iba a su estudio, se acostaba y volvía a estar a solas con eso, cara a cara con eso. Y no se podía hacer nada con ella, salvo mirarla y estremecerse. 7. ¿Cómo sucedió? Es imposible decirlo, porque se produjo paso a paso, sin que se notara. Pero en el tercer mes de la enfermedad de Iván Ilich, su mujer, su hija, su hijo, sus conocidos, los médicos, los criados y sobre todo él mismo se dieron cuenta de que todo el interés que tenía para los demás era si pronto dejaría su lugar y por fin liberaría a los vivos de las molestias causadas por su presencia y se liberaría a él mismo de sus sufrimientos. Cada vez dormía menos. Se le administró opio e inyecciones hipodérmicas de morfina, pero esto no le alivió. La depresión sorda que experimentaba en un estado de somnolencia le alivió al principio un poco, pero solo como algo nuevo. Después se convirtió en algo tan angustioso como el propio dolor, o incluso más. Por orden de los médicos, se le preparaban alimentos especiales, pero todos esos alimentos le resultaban cada vez más desagradables
y repugnantes. Para sus excreciones también había que hacer arreglos especiales, y esto era un tormento para él cada vez. Un tormento por la suciedad, la indecencia y el olor, y por saber que otra persona tenía que participar en ello. Pero justo a través de su asunto más desagradable, Iván Ilich obtuvo consuelo. Gerasim, el joven ayudante del mayordomo, venía siempre a llevar las cosas. Gerasim era un muchacho campesino, limpio y fresco, crecido con la comida de la ciudad y siempre alegre y brillante. Al principio, verle con su limpio traje de campesino ruso ocupado en aquella repugnante tarea avergonzaba a Iván Ilich. Una vez que se levantó de la cómoda, demasiado débil para subirse los pantalones, se dejó caer en un mullido sillón y miró con horror sus muslos desnudos y debilitados, con los músculos tan marcados en ellos. Gerasim, con paso firme y ligero, con sus pesadas botas que desprendían un agradable olor a alquitrán y a aire fresco de invierno, entró con un limpio delantal de Hesse, las mangas de su camisa estampada recogidas sobre sus fuertes brazos jóvenes y desnudos, y absteniéndose de mirar a su amo enfermo por consideración a sus sentimientos, y conteniendo la alegría de vivir que brillaba en su rostro, se acercó a la cómoda. Gerasim, dijo Iván Ilich con voz débil. Gerasim se sobresaltó, temiendo, evidentemente, haber cometido alguna torpeza, y con un rápido movimiento giró su rostro joven, fresco, amable y sencillo, que acababa de mostrar los primeros signos vellosos de una barba. ¿Sí, señor? Eso debe ser muy desagradable para usted. Debe perdonarme. No puedo hacer nada. Oh, ¿por qué, señor? Y los ojos de Gerasim brillaron y mostró sus relucientes dientes blancos. ¿Qué es un pequeño problema? Es un caso de enfermedad con usted, señor. Y sus hábiles y fuertes manos hicieron su acostumbrada tarea y salió de la habitación dando un ligero paso. 5 minutos después regresó con la misma ligereza. Iván Ilich seguía sentado en la misma posición en el sillón. Gerasim, le dijo, cuando éste hubo repuesto el utensilio recién lavado. Por favor, ven aquí y ayúdame. Gerasim se acercó a él. Levántame. Me cuesta levantarme. Y he enviado a Dimitri. Gerasim se acercó a él. Agarró a su amo con sus fuertes brazos con destreza, pero con suavidad, de la misma manera que pisaba. Lo levantó, lo sostuvo con una mano y con la otra le subió los pantalones. Y lo hubiera vuelto a dejar en el suelo, pero Iván Ilich pidió que lo llevaran al sofá. Gerasim, sin esfuerzo y sin aparente presión, lo condujo, casi levantándolo, hasta el sofá y lo colocó en él. Gracias. Qué fácil y qué bien lo haces todo. Gerasim volvió a sonreír y se dio la vuelta para salir de la habitación. Pero Iván Ilich sintió su presencia tan reconfortante que no quiso dejarle marchar. Una cosa más, por favor. Mueve esa silla. No, no, la otra, debajo de mis pies. Es más fácil para mí cuando tengo los pies levantados. Gerasim trajo la silla, la dejó suavemente en su sitio y levantó las piernas de Iván Ilich sobre ella. A Iván Ilich le pareció que se sentía mejor mientras Gerasim le sostenía las piernas. Es mejor cuando mis piernas están más altas, dijo. Coloca ese cojín debajo de ellas.
Gerasim así lo hizo. Volvió a levantar las piernas y las colocó, y de nuevo Iván Illich se sintió mejor mientras Gerasim le sostenía las piernas. Cuando las dejó en el suelo, Iván Illich creyó sentirse peor. Gerasim, dijo, ¿estás ocupado ahora? En absoluto, señor, dijo Gerasim, que había aprendido de la gente del pueblo a hablar con los caballeros. ¿Qué tienes que hacer todavía? ¿Qué tengo que hacer? Lo he hecho todo, excepto cortar los troncos para mañana. Entonces, sostén mis piernas un poco más arriba. ¿Puedes? Mm, Claro que puedo. ¿Por qué no? Y Gerasim levantó las piernas de su amo más arriba. E Iván Illich pensó que en esa posición no sentía ningún dolor. ¿Y qué hay de los troncos? No se preocupe por eso, señor. Hay tiempo de sobra. Iván Illich le dijo a Gerasim que se sentara y le sujetara las piernas y comenzó a hablarle. Y es extraño que le pareciera que se sentía mejor mientras Gerasim le sostenía las piernas. Después de eso, Iván Illich llamaba a veces a Gerasim y le hacía sostener las piernas sobre sus hombros y le gustaba hablar con él. Gerasim lo hacía todo con facilidad, de buena gana, con sencillez y con buen carácter que conmovía a Iván Illich. La salud, la fuerza y la vitalidad en otras personas le resultaban ofensivas, pero la fuerza y la vitalidad de Gerasim no le mortificaban, sino que le tranquilizaban. Lo que más atormentaba a Iván Illich era el engaño, la mentira, que por alguna razón todos aceptaban de que no se estaba muriendo, sino que simplemente estaba enfermo y que solo tenía que callarse y someterse a un tratamiento y entonces algo muy bueno resultaría. Sin embargo, él sabía que, hicieran lo que hicieran, no se conseguiría nada, solo más sufrimiento agónico y muerte. Este engaño le torturaba. No querían admitir lo que todos sabían y lo que él sabía, sino que querían mentirle sobre su terrible estado y querían y le obligaban a participar en esa mentira. Aquellas mentiras que se promulgaban sobre él en vísperas de su muerte y que estaban destinadas a degradar este horrible y solemne acto al nivel de sus visitas, sus cortinas, su esturión para la cena. Eran una terrible agonía para Iván Illich. Y curiosamente, muchas veces, cuando hacían sus payasadas sobre él, había estado a punto de gritarles: «¡Dejad de mentir! Ustedes saben, y yo sé, que me estoy muriendo. Entonces, dejad de mentir al menos». Pero nunca había tenido el ánimo de hacerlo. El horrible y terrible acto de su muerte era, según veía, reducido por los que le rodeaban al nivel de un incidente casual, desagradable y casi indecoroso, como si alguien entrara en un salón desactivando un olor desagradable. Y esto lo hacía ese mismo decoro al que había servido toda su vida. Vio que nadie se compadecía de él, porque nadie quería siquiera comprender su posición. Solo Gerasim lo reconocía y se compadecía de él. Por eso, Iván Illich solo se sentía a gusto con él. Se sentía reconfortado cuando Gerasim le sostenía las piernas, a veces durante toda la noche, y se negaba a acostarse diciendo: «No te preocupes, Iván Illich, ya dormiré lo suficiente más tarde».
o cuando de repente se ponía familiar y exclamaba: si no estuvieras enfermo, sería otra cosa, pero tal como está, ¿por qué iba a renegar de una pequeña molestia? Solo Gerasim no mentía. Todo demostraba que solo él comprendía los hechos del caso y no consideraba necesario disfrazarlos, sino que simplemente se compadecía de su demacrado y debilitado amo. Una vez, cuando Iván lo estaba despidiendo, llegó a decir directamente: todos vamos a morir, así que, ¿por qué voy a renegar de una pequeña molestia? Expresando el hecho de que no creía que su trabajo fuera pesado, porque lo hacía por un moribundo y esperaba que alguien hiciera lo mismo por él cuando llegara su hora. Aparte de esta mentira, o a causa de ella, lo que más atormentaba a Iván era que nadie se compadecía de él como él deseaba ser compadecido. En ciertos momentos, después de un prolongado sufrimiento, lo que más deseaba, aunque le hubiera dado vergüenza confesarlo, era que alguien se compadeciera de él como se compadece a un niño enfermo. Ansiaba que lo acariciaran y lo consolaran. Sabía que era un funcionario importante, que tenía una barba que se volvía gris y que por lo tanto lo que anhelaba era imposible, pero aún así lo anhelaba. Y la actitud de Gerasim hacia él había algo parecido a lo que deseaba, por lo que esta actitud le reconfortaba. Iván Illich quería llorar. Quería que le acariciaran y le lloraran. Y entonces venía su colega Shebek, y en lugar de llorar y ser acariciado, Iván Illich asumía un aire serio, severo y profundo, y por la fuerza de la costumbre expresaba su opinión sobre una decisión del Tribunal de Casación e insistía obstinadamente en esa opinión. Esta falsedad a su alrededor y en su interior envenenó más que cualquier otra cosa sus últimos días. 8. Era de día. Sabía que era por la mañana porque Gerasim se había ido. Y Peter, el lacayo, había venido a apagar las velas, a descorrer una de las cortinas y a empezar a ordenar en silencio. No importaba si era por la mañana o por la tarde, si era viernes o domingo, todo era igual. El dolor agobiante, sin paliativos, agonizante, que no cesaba ni un instante. La conciencia de que la vida menguaba inexorablemente, pero no se extinguía. La proximidad de esa muerte siempre temida y odiosa, que era la única realidad, y siempre la misma falsedad. ¿Qué eran los días, las semanas, las horas, en un caso así? ¿Quiere tomar un té, señor? ¿Quiere que las cosas sean regulares y desea que los señores tomen té por la mañana? Pensó Iván Illich y solo dijo: no. ¿No le gustaría pasar al sofá, señor? Quiere ordenar la habitación y yo le estorbo. Soy la suciedad y el desorden, pensó, y solo dijo: no, déjeme en paz. El hombre continuó con su ajetreo. Iván Illich le tendió la mano. Peter se acercó, dispuesto a ayudar. ¿Qué pasa, señor? Mi reloj. Peter cogió el reloj que tenía a mano y se lo dio a su amo. Las 8:30. ¿Se han levantado? No, señor, excepto Vladimir Ivanovich, que se ha ido a la escuela. Praskovia Fedorovna me ordenó que la despertara si usted preguntaba por ella. ¿Lo hago? No, no es necesario. Quizás sea mejor
Que me traiga un té, pensó, y añadió en voz alta: sí, tráeme un té. Peter se dirigió a la puerta, pero Iván temía quedarse solo. ¿Cómo puedo retenerlo aquí? Ah, sí, mi medicina. Peter, dame mi medicina. "Mm, ¿Por qué no? Tal vez aún sirva de algo". Tomó una cucharada y la tragó. No, no servirá de nada. Todos son tonterías. Todos son engaños. Decidió, en cuanto se dio cuenta del sabor familiar, enfermizo y desesperante. No, no puedo seguir creyendo en ello. Pero el dolor. ¿Por qué este dolor? Si cesara solo por un momento. Y gimió. Peter se volvió hacia él. Está bien. Ve y tráeme un poco de té. Peter salió. Al quedarse solo, Iván no gemía tanto por el dolor, por terrible que fuera, como por la angustia mental. Siempre y para siempre lo mismo. Siempre estos días y noches interminables. Si se diera más rápido, si tan solo que viniera más rápido, la muerte, la oscuridad. No, no, cualquier cosa antes que la muerte. Cuando Peter regresó con el té en una bandeja, Iván lo miró durante un rato con perplejidad, sin darse cuenta de quién y qué era. Peter se desconcertó con esa mirada, y su desconcierto hizo que Iván volviera en sí. Oh, el té. Está bien. Déjalo. Solo ayúdame a levantarme y a ponerme una camisa limpia. E Iván comenzó a lavarse, con pausas para descansar. Se lavó las manos y luego la cara. Se limpió los dientes, se cepilló el pelo, miró en el vaso. Le aterraba lo que veía, sobre todo la forma en que su pelo se pegaba a su frente pálida. Mientras le cambiaba la camisa, sabía que se asustaría aún más al ver su cuerpo, así que evitó mirarlo. Por fin estaba listo. Se puso una bata, se envolvió en una tela escocesa y se sentó en el sillón para tomar el té. Por un momento se sintió refrescado, pero en cuanto empezó a beber el té, volvió a sentir el mismo sabor y el dolor también regresó. Lo terminó con un esfuerzo y luego se acostó estirando las piernas y despidió a Peter. Siempre lo mismo. Ahora surge una chispa de esperanza, luego un mar de desesperación y siempre dolor, siempre desesperación y siempre lo mismo. Cuando estaba solo, tenía un terrible y angustioso deseo de llamar a alguien, pero sabía de antemano que con la presencia de otro sería aún peor. Otra dosis de morfina para perder el conocimiento. Le diré al doctor que debe pensar en otra cosa. Es imposible, imposible seguir así. Pasan así una hora y otra, pero ahora suena el timbre de la puerta. Tal vez sea el doctor. Lo es. Llega fresco, cordial, regordete y alegre, con esa mirada que parece decir: ya está. Tiene usted pánico por algo, pero se lo arreglaremos todo directamente. El médico sabe que esta expresión está fuera de lugar, pero
Se la ha puesto de una vez por todas y no puede quitársela, como un hombre que se ha puesto un abrigo por la mañana para hacer una ronda de llamadas. El médico se frota las manos enérgicamente y de forma tranquilizadora. ¡Brrr! ¡Qué frío hace! Hay una helada muy fuerte. Deje que me caliente, dice, como si solo fuera cuestión de esperar a que se caliente, y entonces lo arreglaría todo. ¿Y ahora cómo estás? Ivanilis siente que el médico quiere decir, bueno, ¿cómo están nuestros asuntos? Pero que incluso él siente que esto no serviría y dice en su lugar, ¿qué clase de noche has tenido? Ivanilis le mira como diciendo, ¿de verdad que nunca te avergüenzas de mentir? Pero el médico no quiere entender esta pregunta e Ivanilis dice, tan terrible como siempre, el dolor nunca me abandona y nunca se calma. Si tan solo algo... sí, ustedes los enfermos son siempre así. Ya está. Ahora creo que estoy lo suficientemente caliente. Incluso Praskovia Fedorovna, que es tan particular, no pudo encontrar ningún defecto en mi temperatura. Bueno, ahora puedo dar los buenos días. Y el médico presiona la mano de su paciente. Luego, dejando de lado su anterior jovialidad, comienza con el rostro más serio a examinar al paciente, a tomarle el pulso y la temperatura, y luego a sondear y a auscultar. Ivanilis sabe muy bien y definitivamente que todo esto es una tontería y un puro engaño. Pero cuando el médico, arrodillándose, se inclina sobre él, poniendo la oreja primero más arriba y luego más abajo, y realiza diversos movimientos gimnásticos sobre él con una expresión significativa en su rostro, Ivanilis se somete a todo ello como solía someterse a los discursos de los abogados, aunque sabía muy bien que todos mentían y por qué lo hacían. El médico, arrodillado en el sofá, todavía le está sondeando cuando el vestido de seda de Praskovia Fedorovna cruje en la puerta y se la oye regañar a Peter por no haberle avisado de la llegada del médico. Entra, besa a su marido y enseguida procede a demostrar que lleva ya mucho tiempo levantada y que solo por un malentendido no estaba allí cuando llegó el médico. Iván Ilich la mira, la escudriña por todas partes, pone en evidencia la blancura, la gordura y la limpieza de sus manos y de su cuello, el brillo de sus cabellos y el brillo de sus ojos vivaces. La odia con toda su alma, y la emoción del odio que siente por ella le hace sufrir su contacto. Su actitud hacia él y sus enfermedades sigue siendo la misma. Al igual que el médico había adoptado una determinada relación con su paciente que no podía abandonar, ella se había formado una hacia él, que no hacía algo que debía hacer y que él mismo tenía la culpa y que le reprochaba amorosamente por ello, y ahora no podía cambiar esa actitud. Ya ves que no me hace caso y que no toma su medicina a la hora adecuada, y sobre todo se acuesta en una posición que sin duda es mala para él, con las piernas en alto. Describió cómo hacía que Gerasim mantuviera las piernas en alto. El médico sonrió con una afabilidad despectiva que decía, ¿qué se puede hacer? Estos enfermos tienen tontos caprichos de ese tipo, pero hay que perdonarlos. Cuando terminó el examen, el médico miró su reloj y entonces Praskovia Fedorovna anunció a Iván Ilich que, por supuesto,
era como él quería, pero que hoy había mandado llamar a un célebre especialista que lo examinaría y tendría una consulta con Miguel Danilovich. Por favor, no pongas ninguna objeción. Lo hago por mi propio bien, dijo ella irónicamente, dejando entrever que lo hacía todo por su bien y que solo lo decía para no dejarle ningún derecho a negarse. Él permaneció en silencio, frunciendo las cejas. Se sentía rodeado y envuelto en una malla de falsedad de la que era difícil desentrañar nada. Todo lo que ella hacía por él era enteramente por su propio bien, y ella le decía que hacía por ella lo que en realidad hacía por sí misma, como si eso fuera tan increíble que él debía entender lo contrario. A las 11:30 llegó el célebre especialista. Nuevamente comenzó el sondeo y las significativas conversaciones en su presencia y en otra habitación, sobre los riñones y el apéndice, y las preguntas y respuestas, con tal aire de importancia, que de nuevo, en lugar de la verdadera cuestión de la vida y la muerte, que ahora solo le enfrentaba, surgió la del riñón y el apéndice, que no se comportaban como debían y que ahora serían atacados por Miguel Danilovich y el especialista y obligados a enmendar sus caminos. El célebre especialista se despidió de él con una mirada seria, aunque no desesperanzada. Y en respuesta a la tímida pregunta que Iván Illich, con los ojos brillantes de miedo y esperanza, le formuló sobre si había posibilidades de recuperación, dijo que no podía asegurarlas, pero que había una posibilidad. La mirada de esperanza con la que Iván Illich observó al médico era tan patética que Praskovia Fedorovna, al verla, llegó a llorar mientras salía de la habitación para entregar al médico sus honorarios. El resplandor de esperanza encendido por los ánimos del médico no duró mucho. La misma habitación, los mismos cuadros, las cortinas, el papel pintado, los frascos de medicina, todo estaba allí, y el mismo cuerpo dolorido y sufriente. Iván Illich comenzó a gemir. Le pusieron una inyección subcutánea y se hundió en el olvido. Era el crepúsculo cuando volvió en sí. Le trajeron la cena y tragó con dificultad un poco de té, de carne, y luego todo volvió a ser igual y la noche se acercaba. Después de la cena, a las 7, Praskovia Fedorovna entró en la habitación vestida de noche, con el pecho lleno, empujado por el corsé y con restos de polvo en la cara. Ella le había recordado por la mañana que iban a ir al teatro. Sara Bernard estaba de visita en la ciudad y tenían un palco que él había insistido en que llevaran. Ahora lo había olvidado y su aseo le ofendió, pero disimuló su enfado al recordar que él mismo había insistido en que se hicieran con un palco y fueran porque sería un placer instructivo y estético para los niños. Praskovia Fedorovna entró satisfecha de sí misma, pero con un aire bastante culpable. Se sentó y le preguntó cómo estaba, pero, como él vio, solo por preguntar y no para enterarse, sabiendo que no había nada que aprender, y luego pasó a lo que realmente quería decir, que de ninguna manera habría ido, sino que se habían llevado la caja y que Ellen y su hija iban a ir, así como Pretishev, el juez de instrucción, el prometido de su hija, y que no era posible dejarlos ir solos, pero que ella habría preferido sentarse un rato con él y que él debía estar seguro de seguir las órdenes del médico mientras ella no estuviera. Ah, y a Fyodor Petrovich, el prometido, le gustaría entrar. ¿Puede?
¿Y Lisa? Muy bien. La hija de ambos entró vestida de noche, con su carne joven y fresca al descubierto, haciendo gala de esa misma carne que en su caso causaba tanto sufrimiento. Fuerte, sana, evidentemente enamorada, e impaciente por la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, porque interferían en su felicidad. Fyodor Petrovich entró también en traje de noche, con el pelo rizado a la Capul, un cuello rígido y apretado alrededor de su largo y nervudo cuello, una enorme camisa blanca y unos estrechos pantalones negros bien estirados sobre sus fuertes muslos. Llevaba un guante blanco bien calado y sostenía su sombrero de ópera en la mano. Tras él, el colegial se deslizó sin ser visto, con un uniforme nuevo, el pobrecito, y con guantes. Bajo sus ojos se veían sombras terriblemente oscuras, cuyo significado Iván Ilich conocía bien. Su hijo siempre le había parecido patético, y era espantoso ver la asustada mirada de piedad del muchacho. A Iván Ilich le parecía que Vasia era el único, además de Gerasim, que lo comprendía y se compadecía de él. Todos se sentaron y volvieron a preguntarle cómo estaba. Siguió un silencio. Lisa preguntó a su madre por los vasos de la ópera, y hubo un altercado entre madre e hija sobre quién los había cogido y dónde los habían puesto. Esto provocó un poco de malestar. Fyodor Petrovich preguntó a Iván Ilich si había visto alguna vez a Sara Bernard. Iván Ilich no captó al principio la pregunta, pero luego respondió: No. ¿La has visto antes? Sí, en Adrien-Lecouverture. Paskovia Fedorovna menciona algunos papeles en los que Sara Bernard era especialmente buena. Su hija no estuvo de acuerdo. Surgió una conversación sobre la elegancia y el realismo de su actuación, el tipo de conversación que siempre se repite y siempre es la misma. En medio de la conversación, Fyodor Petrovich miró a Iván Ilich y se quedó callado. Los demás también le miraron y callaron. Iván Ilich miraba con ojos brillantes hacia adelante, evidentemente indignado con ellos. Había que rectificar, pero era imposible hacerlo. Había que romper el silencio, pero durante un tiempo nadie se atrevió a romperlo, y todos temieron que el engaño convencional se hiciera de repente evidente y la verdad quedara a la vista de todos. Lisa fue la primera en armarse de valor y romper ese silencio, pero al tratar de ocultar lo que todos sentían, lo traicionó. Bueno, si nos vamos, es hora de empezar, dijo mirando su reloj, regalo de su padre, y con una leve y significativa sonrisa a Fyodor Petrovich, refiriéndose a algo que solo ellos conocían. Se levantó con un movimiento de su vestido. Todos se levantaron, se despidieron y se fueron. Cuando se fueron, a Ivanili le pareció que se sentía mejor. La falsedad se había ido con ellos, pero el dolor permanecía, ese mismo dolor y ese mismo miedo que hacía que todo fuera monótonamente igual. Nada más difícil y nada más fácil. Todo era peor. De nuevo los minutos se sucedían y las horas se sucedían. Todo seguía igual y no había cese. Y el inevitable final de todo se hacía cada vez más terrible. Sí, envía a Gerasim aquí, respondió a una pregunta de Peter. 9. Su esposa regresó a altas horas de la noche. Entró de puntillas, pero él la oyó. Abrió los ojos y se apresuró a cerrarlos de nuevo. Ella quiso despedir a Gerasim y sentarse ella misma con él, pero él abrió los ojos y dijo: No, vete. ¿Te duele mucho?
Siempre lo mismo. Toma un poco de opio. Él aceptó y tomó un poco. Ella se fue. Hasta cerca de las 3 de la mañana estuvo en un estado de miseria estupefacta. Le parecía que él y su dolor estaban siendo introducidos en un estrecho profundo saco negro, pero, aunque los empujaban cada vez más adentro, no podían ser empujados hasta el fondo. Y esto, suficientemente terrible en sí mismo, iba acompañado de sufrimiento. Estaba asustado, pero quería caer a través del saco. Luchaba, pero cooperaba. Y de repente se abrió paso, cayó y recobró el conocimiento. Gerasim estaba sentado a los pies de la cama, dormitando tranquila y pacientemente, mientras él mismo yacía con sus escuálidas piernas de calcetín apoyadas en los hombros de Gerasim. Allí estaba la misma vela de sombra y el mismo dolor incesante. «Vete, Gerasim», susurró. «Está bien, señor. Me quedaré un rato». «No, vete». Quitó las piernas de los hombros de Gerasim, se puso de lado sobre su brazo y se compadeció de sí mismo. Solo esperó a que Gerasim se fuera a la habitación contigua y entonces no se contuvo más, sino que lloró como un niño. Lloró por su impotencia, por su terrible soledad, por la crueldad del hombre, por la crueldad de Dios y por la ausencia de Dios. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me atormentas tan terriblemente? No esperaba una respuesta y, sin embargo, lloraba, porque no había respuesta ni podía haberla. El dolor volvió a agudizarse, pero no se movió, ni llamó. Se dijo a sí mismo: «Adelante, golpéame, pero ¿para qué? ¿Qué te he hecho? ¿Para qué?». Entonces se calló, y no solo dejó de llorar, sino que incluso contuvo la respiración y se volvió todo atención. Era como si no escuchara una voz audible, sino la voz de su alma, la corriente de pensamientos que surgía en su interior. «¿Qué es lo que quieres?». Fue la primera concepción clara, capaz de expresarse en palabras, que escuchó. «¿Qué quieres? ¿Qué quieres?», se repitió a sí mismo. «¿Qué es lo que quiero?». «Vivir y no sufrir», respondió. Y de nuevo escuchó, con una atención tan concentrada que ni siquiera su dolor le distrajo. «¿Vivir? ¿Cómo?», preguntó su voz interior. «Pues para vivir como antes, bien y placenteramente». «¿Cómo vivías antes? ¿Bien y placenteramente?», repitió la voz. Y con la imaginación comenzó a recordar los mejores momentos de su vida placentera. Pero es extraño decir que ninguno de esos mejores momentos de su vida placentera le parecían ahora lo que habían parecido entonces. Ninguno de ellos, excepto los primeros recuerdos de la infancia. Allí, en la infancia, había habido algo realmente agradable con lo que sería posible vivir si pudiera volver. Pero el niño que había experimentado esa felicidad ya no existía. Era como una reminiscencia de otra persona. Tan pronto como comenzó el periodo que había producido el actual Iván Ilich, todo lo que entonces había parecido alegrías se derretía ahora ante su vista y se convertía en algo trivial y a menudo desagradable.
y cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más inútiles y dudosas eran las alegrías. Esto comenzó con la escuela de Derecho. Allí todavía se encontraba un poco de lo que era realmente bueno. Había alegría, amistad y esperanza, pero en las clases superiores ya había habido menos de esos buenos momentos. Luego, durante los primeros años de su carrera oficial, cuando estaba al servicio del gobernador, volvieron a producirse algunos momentos agradables. Eran los recuerdos del amor por una mujer. Luego todo se volvió confuso y todavía hubo menos de lo bueno. Más tarde todavía hubo menos de lo bueno, y cuanto más avanzaba, menos había. Su matrimonio, un mero accidente. Luego el desencanto que le siguió, el mal aliento de su mujer y la sensualidad e hipocresía. Luego esa mortífera vida oficial y esas preocupaciones por el dinero. Un año de ella, y 2, y 10, y 20, y siempre lo mismo. Y cuanto más duraba, más mortal se volvía. Es como si hubiera estado yendo cuesta abajo mientras imaginaba que estaba subiendo. Y eso es lo que realmente era. Estaba subiendo en la opinión pública, pero en la misma medida la vida se alejaba de mí. Y ahora todo está hecho y solo queda la muerte. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué? No puede ser que la vida sea tan insensata y horrible. Pero si realmente ha sido tan horrible y sin sentido, ¿por qué debo morir y morir en agonía? Hay algo que está mal. Tal vez no he vivido como debía. Se le ocurrió de repente. Pero, ¿cómo puede ser eso si lo hice todo bien? Respondió. Inmediatamente desechó de su mente esta, la única solución de todos los enigmas de la vida y la muerte, como algo totalmente imposible. Entonces, ¿qué quieres ahora? ¿Vivir? ¿Vivir cómo? Vivir como se vivía en el Palacio de Justicia cuando el ujier proclamaba: ¡Viene el juez! ¡Viene el juez! ¡El juez! Se repetía a sí mismo. Está aquí el juez, pero yo no soy culpable, exclamó enfadado. ¿Para qué es? Y dejó de llorar. Pero volviendo la cara hacia la pared, siguió reflexionando sobre la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Y para qué todo este horror? Pero por más que reflexionaba, no encontraba respuesta. Y cada vez que se le ocurría, como ocurría a menudo, que todo se debía a que no había vivido como debía, recordaba enseguida la corrección de toda su vida y desechaba tan extraña idea. 10. Pasaron otros 15 días. Iván Ilich ya no abandonaba su sofá. No se acostaba en la cama, sino que permanecía tumbado en el sofá, de cara a la pared, casi todo el tiempo. Sufría siempre las mismas agonías incesantes y en su soledad reflexionaba siempre sobre la misma pregunta insoluble. ¿Qué es esto? ¿Puede ser que sea la muerte? Y la voz interior respondía: sí, es la muerte. ¿Por qué estos sufrimientos? Y la voz respondía: por ninguna razón, simplemente son así. Más allá de esto no había nada. Desde el principio de su enfermedad, desde que fue a ver al médico por primera vez, la vida de Iván Ilich se había dividido entre dos estados de ánimos contrarios y alternados. Ahora era la desesperación y la espera de esta muerte incomprensible y terrible, y ahora la esperanza y la observación atentamente interesada del funcionamiento de sus órganos. Ahora, ante sus ojos, solo había un riñón o un intestino
que evadía temporalmente su deber, y ahora solo esa incomprensible y terrible muerte de la que era imposible escapar. Estos dos estados de ánimo se habían alternado desde el principio de su enfermedad, pero cuanto más avanzaba ésta, más dudosa y fantástica era la concepción del riñón, y más real la sensación de muerte inminente. No tenía más que recordar lo que había sido 3 meses antes y lo que era ahora. Recordar con qué regularidad había ido cuesta abajo, para que toda posibilidad de esperanza se hiciera añicos. Últimamente, durante la soledad en la que se encontraba mientras estaba tumbado frente al respaldo del sofá, una soledad en medio de una ciudad populosa y rodeada de numerosos conocidos y parientes, pero que, sin embargo, no podría haber sido más completa en ningún lugar, ni en el fondo del mar, ni bajo la tierra. Durante esa terrible soledad, Iván Ilich solo había vivido en recuerdos del pasado. Las imágenes de su pasado surgían ante él una tras otra. Comenzaban siempre por lo más cercano en el tiempo y se remontaban a lo más remoto, a su infancia, y allí descansaban. Si pensaba en las ciruelas guisadas que le habían ofrecido aquel día, su mente se remontaba a las crudas y arrugadas ciruelas francesas de su infancia, a su peculiar sabor y al flujo de saliva cuando chupaba sus huesos. Y junto con el recuerdo de aquel sabor surgía toda una serie de recuerdos de aquellos días. Su enfermera, su hermano y sus juguetes. No, no debo pensar en eso. Es demasiado doloroso, se dijo Iván Ilich, y volvió al presente, al botón del respaldo del sofá y a las arrugas de su marroquinería. Marruecos es caro, pero no se lleva bien. Ha habido una disputa por él. Fue otro tipo de pelea y otro tipo de Marruecos aquella vez que rompimos la cartera de papá y nos castigaron y mamá nos trajo unas tartas. Y de nuevo sus pensamientos se detuvieron en su infancia. Y de nuevo fue doloroso y trató de desterrarlos y fijar su mente en otra cosa. Luego, junto con esa cadena de recuerdos, otra serie pasó por su mente, cómo su enfermedad había progresado y empeorado. También allí, cuanto más atrás miraba, más vida había habido. Había habido más de lo que era bueno en la vida y más de la vida misma. Las dos cosas se fusionaron. Al igual que el dolor fue empeorando, mi vida fue empeorando, pensó. Hay un punto luminoso allá en el fondo, al principio de la vida, y después todo se vuelve más y más negro y avanza cada vez más rápido, en proporción inversa al cuadrado de la distancia de la muerte, pensó Iván Ilich, y le vino a la mente el ejemplo de una piedra que cae hacia abajo con una velocidad creciente. La vida, una serie de sufrimientos crecientes, vuela cada vez más hacia su fin, el sufrimiento más terrible. Estoy volando. Se estremeció, se movió y trató de resistirse, pero ya era consciente de que la resistencia era imposible. Y de nuevo, con los ojos cansados de mirar, pero incapaces de dejar de ver lo que tenían delante, se quedó mirando el respaldo del sofá y esperó, esperando esa espantosa caída y el choque y la destrucción. La resistencia es imposible, se dijo a sí mismo. Si pudiera entender para qué sirve todo esto, pero eso también es imposible. Una explicación sería posible si se pudiera decir que no he vivido como debía, pero es imposible decir eso. Y recordó toda la legalidad, corrección y corrección de su vida.
Eso, en todo caso, no puede admitirse ciertamente, pensó, y sus labios sonrieron irónicamente, como si alguien pudiera ver esa sonrisa y dejarse engañar por ella. No hay explicación. Agonía. Muerte. ¿Para qué? 11. Así transcurrieron otras 2 semanas, y durante esa quincena se produjo el acontecimiento que Iván Ilich y su esposa habían deseado. Betishev se declaró formalmente. Sucedió por la noche. Al día siguiente, Praskovia Fedorovna entró en la habitación de su marido pensando en la mejor manera de informarle, pero esa misma noche se había producido un nuevo cambio, a peor, en su estado. Lo encontró todavía tumbado en el sofá, pero en una posición diferente. Estaba tumbado de espaldas, gimiendo y mirando fijamente al frente. Comenzó a recordarle sus medicinas, pero él volvió los ojos hacia ella con una mirada tal que ella no terminó lo que estaba diciendo. Tan grande era la animosidad hacia ella en particular que expresaba esa mirada. Por el amor de Dios, déjame morir en paz, dijo. Se habría ido, pero justo en ese momento entró su hija y subió a darle los buenos días. Él la miró como había hecho con su esposa y en respuesta a su pregunta sobre su salud dijo secamente que pronto los liberaría a todos de sí mismo. Ambas guardaron silencio y después de sentarse un rato con él, se fueron. ¿Es culpa nuestra?, dijo Lisa a su madre. Es como si tuviéramos la culpa. Lo siento por papá, pero ¿por qué debemos ser torturados? El médico llegó a su hora habitual y Marilyn respondió sí y no, sin apartar de él sus ojos furiosos, y al fin dijo: sabes que no puedes hacer nada por mí, así que déjame en paz. Podemos aliviar tus sufrimientos. Ni siquiera podéis hacer eso. Dejadme en paz. El médico entró en el salón y le dijo a Praskovia Fedorovna que el caso era muy grave y que el único recurso que le quedaba era el opio para aliviar los sufrimientos de su marido, que debían ser terribles. Es cierto, como dijo el médico, que los sufrimientos físicos de Iván Ilich eran terribles, pero peores que los físicos eran los mentales, que eran su principal tortura. Sus sufrimientos mentales se debían a que, aquella noche, mientras miraba el rostro sonoliento y bonachón de Gerasim, con sus prominentes pómulos, se le ocurrió de repente la pregunta: ¿y si toda mi vida se ha equivocado? Se le ocurrió que lo que antes le parecía perfectamente imposible, es decir, que no había pasado su vida como debía, podía ser después de todo cierto. Se le ocurrió que sus apenas perceptibles intentos de luchar contra lo que era considerado bueno por las personas más encumbradas, esos impulsos apenas perceptibles que había reprimido inmediatamente, podían haber sido lo verdadero, y todo lo demás falso. Sus deberes profesionales y toda la disposición de su vida y de su familia y todos sus intereses sociales y oficiales podrían haber sido todos falsos. Intentó defender todas esas cosas para sí mismo y de repente sintió la debilidad de lo que estaba defendiendo. No había nada que defender. Pero si eso es así, se dijo a sí mismo, y me voy de esta vida con la conciencia de que he perdido todo lo que me fue dado y es imposible rectificarlo, ¿entonces qué? Se acostó de espaldas y comenzó a repasar su vida de una manera totalmente nueva.
Por la mañana, cuando vio primero a su lacayo, luego a su esposa, después a su hija y después al médico, cada una de sus palabras y movimientos le confirmaron la terrible verdad que se le había revelado durante la noche. En ellos se vio a sí mismo todo aquello por lo que había vivido y vio claramente que no era real en absoluto, sino un terrible y enorme engaño que había ocultado tanto la vida como la muerte. Esta conciencia intensificó 10 veces su sufrimiento físico. Gemía y se revolvía, y tiraba de sus ropas que lo ahogaban y sofocaban, y por eso los odiaba. Le dieron una gran dosis de opio y quedó inconsciente, pero a mediodía comenzaron de nuevo sus sufrimientos. Alejaba a todo el mundo y se agitaba de un lado a otro. Su esposa se acercó a él y le dijo: Jean, querido, hace esto por mí. No puede hacer ningún daño y a menudo ayuda. La gente sana lo hace a menudo. Él abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Tomar la comunión? ¿Por qué? Es innecesario. Sin embargo, comenzó a llorar. Sí, hazlo, querida. Mandaré llamar a nuestro sacerdote. Es un hombre muy agradable. Muy bien, muy bien, murmuró. Cuando el sacerdote llegó y escuchó su confesión, Ivanilis se ablandó y pareció sentir un alivio de sus dudas y, en consecuencia, de sus sufrimientos, y por un momento llegó un rayo de esperanza. Volvió a pensar en el apéndice vermiforme y la posibilidad de corregirlo. Recibió el sacramento con lágrimas en los ojos. Cuando la acostaron de nuevo, sintió un momento de alivio y la esperanza de que podría vivir se despertó de nuevo en él. Comenzó a pensar en la operación que le habían sugerido. Vivir, quiero vivir, se dijo a sí mismo. Su mujer entró para felicitarle después de la comunión y al pronunciar las palabras convencionales habituales añadió: Te sientes mejor, ¿verdad? Sin mirarla, él respondió: Sí. Su vestido, su figura, la expresión de su rostro, el tono de su voz, todo revelaba lo mismo. Esto está mal. No es como debería ser. Todo lo que has vivido y sigues viviendo es la falsedad y el engaño, ocultándote la vida y la muerte. Y tan pronto como admitió ese pensamiento, volvieron a surgir su odio y su agonizante sufrimiento físico, y con ese sufrimiento la conciencia del inevitable y cercano final. Y a esto se añadió una nueva sensación de dolor punzante y una sensación de asfixia. La expresión de su rostro cuando pronunció aquel sí fue espantosa. Una vez pronunciado, la miró directamente a los ojos, giró sobre su rostro con una rapidez extraordinaria en su estado de debilidad y gritó: Vete, vete y déjame en paz. 12. A partir de ese momento, comenzaron los gritos que se prolongaron durante 3 días y eran tan terribles que no se podían escuchar a través de 2 puertas cerradas sin horror. En el momento en que contestó a su mujer, se dio cuenta de que estaba perdido, de que no había retorno, de que había llegado al final, el mismísimo final, y sus dudas seguían sin resolverse y seguían siendo dudas. ¡Oh! 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 Gritó con varias entonaciones. Había empezado gritando: ¡No lo haré! Y siguió gritando sobre la letra: ¡Oh!
Durante 3 días enteros, en los que el tiempo no existía para él, se debatió en aquel saco negro en el que le empujaba una fuerza invisible y sin resistencia. Luchó como un condenado a muerte lucha en manos del verdugo, sabiendo que no puede salvarse, y a cada momento sentía que, a pesar de todos sus esfuerzos, se acercaba más y más a lo que le aterrorizaba. Sentía que su agonía se debía a que le habían metido en ese agujero negro y aún más a que no podía entrar en él. Le impedía entrar en él su convicción de que su vida había sido buena. Esa misma justificación de su vida le retenía e impedía avanzar y le causaba el mayor tormento de todos. De repente, una fuerza le golpeó en el pecho y en el costado, haciéndole aún más difícil respirar, y cayó por el agujero, y allí, en el fondo, había una luz. Lo que le había sucedido era como la sensación que uno experimenta a veces en un vagón de tren cuando cree que va hacia atrás, cuando en realidad va hacia adelante, y de repente se da cuenta de la verdadera dirección. Sí, no fue lo correcto, se dijo, pero eso no importa. Se puede hacer, pero ¿qué es lo correcto?, se preguntó, y de repente se quedó callado. Esto ocurrió al final del tercer día, 2 horas antes de su muerte. Justo en ese momento, su hijo colegial había entrado sigilosamente y se acercó a la cabecera. El moribundo seguía gritando desesperadamente y agitando los brazos. La mano del moribundo cayó sobre la cabeza del niño, que la cogió, se le llevó a los labios y empezó a llorar. En ese mismo momento, Ivanilis cayó a través y alcanzó a ver la luz, y se le reveló que aunque su vida no había sido lo que debería haber sido, esto aún podía ser rectificado. Se preguntó, ¿qué es lo correcto?, y se quedó quieto, escuchando. Entonces sintió que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos, miró a su hijo y se compadeció de él. Su mujer se acercó a él y él la miró. Le miraba con la boca abierta, con lágrimas sin secar en la nariz y en la mejilla, y con una mirada desesperada. Él también sintió pena por ella. Sí, los estoy haciendo desgraciados, pensó. Lo sienten, pero será mejor para ellos cuando yo muera. Deseaba decir esto, pero no tenía fuerzas para pronunciarlo. Además, ¿para qué hablar? Debo actuar, pensó. Con una mirada a su mujer, indicó a su hijo y le dijo, llévatelo. Lo siento por él, lo siento por ti también, intentó añadir. Perdóname, pero dijo, renuncia. Y agitó la mano sabiendo que aquel cuya comprensión importaba lo entendería. Y de repente le quedó claro que lo que le había estado oprimiendo y no le dejaba, se le estaba cayendo a la vez por 2 lados, por 10 lados y por todos lados. Lo sentía por ellos. Debía actuar para no herirlos, liberarlos y liberarse de estos sufrimientos. ¡Qué bueno! Y qué sencillo, pensó. ¿Y el dolor?, se preguntó. ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde estás, dolor? Volvió su atención hacia él. Sí, aquí está. Bueno, ¿y qué ha sido de él? Que el dolor sea. ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Buscó su antiguo miedo a la muerte y no lo encontró.
¿Dónde está? ¡Qué muerte! No había miedo, porque no había muerte. En lugar de la muerte había luz. ¿Así qué es eso?, exclamó de repente en voz alta. ¡Qué alegría! Para él, todo esto ocurrió en un solo instante, y el significado de ese instante no cambió. Para los presentes, su agonía continuó durante otras 2 horas. Algo traqueteaba en su garganta. Su cuerpo demacrado se retorcía, y luego los jadeos y el traqueteo eran cada vez menos frecuentes. «Se acabó», dijo alguien cerca de él. Oyó estas palabras y las repitió en su alma. «La muerte ha terminado», se dijo a sí mismo. «Ya no existe». Tomó aire, se detuvo en medio de un suspiro, se estiró y murió.